Hola, ¿cómo están todos? Un nuevo video en un nuevo mes, el mes de septiembre, y esta vez lo estoy haciendo desde un lugar distinto al que generalmente hago mis videos. Esta vez la estoy haciendo acostado en cama porque me siento un poco cansado, he tenido un día largo de paseo que obviamente uno trabaja para a veces darse algunos gustos, a pesar de que es medio complicado en esta Argentina darse un gusto e ir al cine, a ver una película, disfrutar un poco de la vida, en este caso de una película que estaba esperando desde los años 90 y que pude disfrutar y me morí de risa, literalmente, de lo buena que es, de lo divertida que fue y cómo superó mis expectativas. Estoy hablando de la película de Tim Burton, Beetlejuice, con el increíble Michael Keaton haciendo el personaje de El Fantasma y de Winona Ryder haciendo su magnífico personaje de Lydia Dees, más otros actores que también han hecho una historia absolutamente maravillosa, que me deleitó durante más de una hora y media. Por ese motivo volví cansado a mi casa después de estar una hora batallando con los remises o las aplicaciones en realidad a las cuales ahora estamos tan acostumbrados, pero antes eran tan inusuales y ahora tuve que estar un tiempo largo hasta conseguir un auto que me trasladara hasta mi casa, cosa que no fue fácil. Bien, después de dar este breve introito acerca de qué hice el día de hoy y por qué no estoy en el lugar en el cual suelo grabarme, decidí hacer el video a pesar de que me siento muy cansado, y así que voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Ustedes siempre me ven bostezando porque son muchas horas a veces estoy haciendo videos. Hoy no, hoy solamente voy a hacer este y que salga como salga. La semana anterior no hice un video, no lo decidí dejarlo por un tema de un amigo que tuvo una pérdida y entonces se suele mirar los videos que yo hago las cosas y escucha las cosas que yo digo y en ese sentido respeté su pérdida, así que le mando un saludo a Ezequiel, espero que esté mejor y lamento lo ocurrido con su querida madre. Este video del mes de septiembre, el primero, me obligó a pensar en un título adecuado. Y obviamente que siempre busco títulos relacionados a la actualidad. Y me acordé de una vieja canción, de una canción del año 92, que se llama En septiembre fuiste mía, de Miguel Conejito Alejandro, cantante que hace mucho tiempo se escuchaba, era muy popular. Y unas cosas que yo recordaba de esta canción, que era la primera parte de la letra, que era septiembre ha llegado otra vez. Y bueno, dije, me parece justo para este día de septiembre empezar con esa
primera estrofa de la canción de Miguel Alejandro. Así que el título de este video, a los 5 minutos ya iniciado, es Septiembre ha llegado otra vez. Septiembre ha llegado otra vez es el título de este video. Mencioné ya muchos videos pasados de que se iba a notar que en septiembre íbamos a estar mucho peor que en mayo. Y por ahora parece que es así, aunque el gobierno insista en que no. Estamos peor que en mayo. Lo que pasa es que el gobierno quiere maquillarlo todo esto con el blanqueo de dólares y con la consecuente baja del blue. Yo le agradezco al gobierno hacerme más fácil adquirir dólares. No, adquirir dólares no es un buen negocio porque no ganas. No, yo no quiero ganar, quiero no perder. Y si ustedes me dejan el dólar muy barato, yo voy a comprar más. Y le recomiendo a todos apostar al dólar. Al que le queda un mango, dólar. El dólar va a terminar subiendo. Ha sido la historia de este país. Y nunca hay que apostar en contra del verde. El que apuesta al dólar pierde, decía Sigó, y se fue el mismo año. Llegó en marzo y se fue en noviembre. Además, que el sistema de Sigó terminó fracasando brutalmente y tuvo 3 devalutas del 30%. Ya cuando había llegado, antes de llegar él, Martínez de Oz había devaluado un 10% y tuvo que devaluar Sigó 3 veces más, 30%. ¿Por qué lo hizo? Porque la tasa cambiaria era insostenible. Quiero leer algo al respecto de esto de la política cambiaria. Creo que lo tengo aquí. Específicamente lo tuve que haber sacado. Es un post de Kachanowski. No es un post. Es una nota que Cacha saca en Infobae. Y a mí me parece sumamente ilustrativo de las cosas que pasan. Se hace una pregunta, Cacha, y es: ¿y si Milei y Caputo se equivocan en la política cambiaria? La estrategia cambiaria del presidente y de su ministro de Economía es que el tipo de cambio libre baje hasta alcanzar al oficial. En otras palabras, que se produzca un proceso totalmente inverso a lo ocurrido en el último medio siglo. Es del 3 de septiembre, la voy a leer porque no es larga, es corta. Y de paso con esto vemos si yo tenía razón al recomendarte comprar dólares. Lo más probable es que sí, porque yo no apuesto contra mí. Me hago caso a mí mismo, tan mal no me va. Lo suficiente como para que me pueda ir al cine. Porque ahora casi nadie. El cine estaba casi vacío hoy. Estaba vacío. Éramos muy poquitos. Dice Cacha: cuando se observa la evolución de la brecha cambiaria en los últimos 53 años, es decir, poco más de medio siglo de comportamientos cambiarios, se encuentra que cada vez que desapareció fue porque el tipo de cambio oficial aumentó para igualar al tipo de cambio libre de ese momento. Por ejemplo, si se toma el caótico fin del gobierno de Isabel Perón y el golpe del 76, se ve con que en febrero de ese año la brecha cambiaria es del 206,6% y en marzo bajó al 68%, porque subió el oficial y el libre se mantuvo estable o con una leve baja hasta que desapareció en noviembre. En diciembre
de 1981, asumió como ministro de Economía Roberto Alemán, en reemplazo de Lorenzo Sigó. En ese mes la brecha cambiaria era de 43% y en enero del año siguiente desapareció porque el oficial alcanzó al paralelo. Entre fines de 1989 y principios de 1990, la brecha cambiaria volvió a desaparecer por lo mismo. En esa oportunidad el tipo de cambio oficial prácticamente se duplicó para llegar al nivel del libre. En octubre de 2015, en tanto, la brecha estaba en 67,2%. Conocido el resultado electoral con la victoria de Mauricio Macri, el libre bajó de 15 a 14, pero la brecha se cerró con el oficial pasando de 9,6 en noviembre de 2015 a 14,8 en febrero. Si bien podría dar más ejemplos en el medio así lo considerado, tiene lógica que siempre el oficial suba hasta alcanzar el libre, porque el tipo de cambio oficial es un precio máximo, como el de cualquier otro bien o servicio de economía, para que el Estado pone un máximo. Por definición, todo precio máximo siempre se coloca por debajo del nivel de mercado y por lo tanto salta hasta alcanzar el tipo de cambio libre cuando se libera. Ahora bien, la estrategia cambia del presidente y de su ministro de Economía es que el tipo de cambio libre baje hasta alcanzar el oficial. En otras palabras, que se produzca un proceso totalmente inverso al ocurrir en el último medio siglo. El argumento que utilizan es que al hacer reformas estructurales mejora la productividad de la economía, el peso se fortalece y baja el tipo de cambio libre. En rigor, lo que tiene que pasar para que ocurra lo que espera Milei y Caputo es que aumente la oferta de dólares y suba la demanda de pesos. Sin embargo, hay un punto a señalar. ¿En qué se basa para decir que el tipo de cambio oficial es de equilibrio? Como se acordará, Milei comentó públicamente que en su momento le dijo a Caputo: poné el tipo de cambio en 800. Parece que Caputo lo quería en torno a los 600 pesos. ¿En base a qué criterio Milei decidió que el tipo de cambio 800 era de equilibrio? Semejante razonamiento no puede invocarse en nombre de Ludwig von Mises, Murray Rothbard o de Friedrich August von Hayek. Más bien es una estrategia tipo Axel Kicillof o Juan Zurruille, por citar economistas intervencionistas. ¿Por qué Milei liberó el precio de las papas, la carne, la ropa y todos los bienes y servicios de la economía y no la cotización del dólar, que debería ser un precio libre como cualquier otro? Y ahí termina lo que dice Cacha. Ciertamente, siempre en la historia pasó que el tipo de cambio que el tipo de cambio oficial llegó al libre y no el tipo de cambio libre al oficial. Eso es lo que están haciendo ahora, lo que están intentando hacer ahora. Poner todos los dólares pseudo libres, vamos a decirlo así, y tratar de llevarlos al precio máximo, porque el tipo de cambio oficial es un precio máximo y no rompan más las pelotas con lo contrario. No es un tipo de cambio de equilibrio. Yo no puedo ir con 977 pesos, que es lo que está más o menos el dólar oficial, y llevarme un dólar. No puedo. No puedo porque no me lo venden. No me lo van a vender a 977. Entonces lo tengo que conseguir un precio más alto. El precio al cual lo puedo conseguir ahora parece que es 1250. Con lo cual yo puedo llevar 1250 pesos y comprarme un dólar. Sigue siendo barato. Sigue siendo muy barato. Y ellos quieren abaratarlo. ¿Cómo lo abaratan? Con los dólares del blanqueo. ¿Qué dólares son estos? Son los únicos dólares que pueden tomar. No les quedan otros dólares. Más que eso, porque no se está liquidando la cosecha. Entonces, si no tienen dólares y los están tratando de conseguir con blanqueo de capitales, ya queda claro que todo ese dinero se va a terminar yendo al caño, o mejor dicho, a mi billetera. Va a terminar en mi billetera.
yo voy a cambiar los pesos para buscar dólares. Porque aumento de la demanda de dinero, de pesos, no va a haber. No lo hubo ni con este gobierno, que tuvo una brecha del 52%, y por eso intervinieron los dólares oficiales, los dólares pseudo libres, como dice Cavallo. Toto Caputo puso un tweet que dice: cosas que ya están pasando y se van a exponenciar los próximos días. La inflación va a bajar, la economía va a recuperar, los impuestos van a bajar, las regulaciones van a colapsar, el crédito privado va a explotar, la demanda de dinero va a aumentar, los pesos van a faltar, los dólares van a sobrar, el dólar financiero va a converger al dólar oficial, los salarios van a recuperar y la pobreza va a bajar. Todo lo contrario es lo verdadero. La inflación no va a bajar, la economía no va a recuperar, los impuestos no van a bajar, las regulaciones no van a colapsar, el crédito privado no va a explotar. Bueno, eso por ahí puede explotar, pero crédito privado para comprar dólares. La demanda de dinero no va a aumentar, los pesos no van a faltar porque están emitiendo el 6% casi, los dólares no van a sobrar, el dólar financiero no va a converger al dólar oficial, los salarios no van a recuperar y la pobreza no va a bajar. Todo lo contrario a lo que dice Caputo se va a dar. Acá tengo un post de Cacha. Suponiendo que en agosto la inflación fue del 4%, todavía no sabemos cuánto fue la inflación, pero supongamos que es 4%. La tasa anual sería 237%. La recaudación total de agosto fue 189,6%, bien por debajo de la inflación. Dos impuestos que marcan el nivel de actividad son IVA de GI, que aumentó el 223%, por debajo de la tasa de inflación, y el impuesto a los créditos y débitos bancarios, que creció el 231%, levemente por debajo de la inflación. Considerando la evolución de estos dos impuestos, no arriesgaría afirmar que la economía está saliendo de la recesión. Y un artículo Infobae del día 4 de septiembre, esto el post, tanto la nota de Cacha como este post que hizo fueron el 3. Al día siguiente, Infobae dice: la Argentina apunta a tener el menor crecimiento económico de toda la región. En promedio, Banco Mundial, el FMI, la CEPAL y el BBVA proyectan que la economía nacional se achicará un 3,2%, prácticamente todo el resto de la región crecerá. Además, algo que también pasó unos días antes, el gobierno amplió el presupuesto 2024 en 455.000 millones de pesos, destino y efecto sobre el resultado fiscal. A través de dos resoluciones administrativas, el jefe de gabinete del ministro de Economía se elevó la proyección de gastos en varias jurisdicciones para pagar salarios y jubilaciones y hacer obras. Y aquí viene el dato de la recaudación, que lo tengo gracias a Buteler. Recaudación agosto, cifra en billones, variación interanual. Ganancias 2.140.461, más 146%. Estoy hablando de millones para que se entienda más, pero realmente son billones. IVA 3.891.619, más 181,7%. Exportaciones 435.720, 303,6%. Impos 311.492, más 120,70. Créditos y débito bancario 919.248, más 230,9%. País 659.985, más 211,5%. Seguridad social 2.573.080, más 215,7%. Y total 11.764.131, 131 más 189,6%. Como justamente decía Roberto Kachanowski, que había aumentado la recaudación total. Sigue Cristian en el siguiente post: mal dato de la recaudación. Agosto muestra una caída del 14% en términos reales, estimando una inflación de 4% para agosto.
Y obviamente bajaron el impuesto país para bienes y fletes. Para lo demás sigue igual para la compra de dólar a Si yo quiero comprar, o sea, me van a cobrar no el 7,5 sino el 17,5. Así que esto ha traído o trae más problemas. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional cada vez necesita más ajustes. Y si la actividad económica, como estaban diciendo ahora, estaba recuperando, yo después en la semana que viene vamos a mostrar algún gráfico acerca de cómo estaban los sectores, cómo están las luces verdes y todo lo demás, que a mi modo de ver es transitorio. Si la actividad económica recupera algo, vas a tener una mayor inflación. O sea, a este gobierno le conviene la actividad económica deprimida para reducir la inflación, ya que el gran objetivo es reducir la inflación, aplastarla, eliminarla. El problema es que quede con un piso de 4 y después vuelva a saltar. Y yo te digo, va a volver a saltar. Es cuestión de tiempo. Lo que pasa es que controlando el dólar y pisándolo como lo pisan, dicen, de esa forma no se nos va a escapar la inflación. Error, porque cuando se terminen los dólares, por eso están usando los dólares que entran del blanqueo, la gente blanquea y ustedes utilizan los dólares que ellos meten en las cajas, en las cuentas bancarias, y utilizan los encajes para intervenir en el contado con liquidación, porque el sector agropecuario a este tipo de cambio no le va a liquidar un carajo, y con las retenciones menos. Así que es tan fácil de adivinar. Volvemos a Cacha, esto ya es el 30 de agosto. Suponiendo una inflación del 4 en agosto y tomando el tipo de cambio oficial promedio de cada mes, en agosto el tipo de cambio oficial termina un 8,4% por encima del tipo de cambio promedio de noviembre 2023 a pesos de agosto 2024. Puesto en otras palabras, el gobierno genera una recesión y desocupación con el salto inflacionario de diciembre que nos lleva al punto de partida, salvo que alguien me diga que el dólar bajó porque de diciembre hubo un fuerte ingreso de capitales. No, y no sé si va a entrar. Y el mismo Cacha dice se enamoraron del cepo, primero dijeron que tenían que acumular reservas en el Banco Central para salir del cepo. Después cuando limpiaron el balance del SRA, ahora cuando cierren los problemas de los stocks del Banco Central, el día que la base monetaria amplia coincida con la tradicional y la inflación converja a cero. Y ahora cambian la fecha de convergencia de la base monetaria amplia con la tradicional. Vean los dos gráficos del SRA sobre convergencia de la base monetaria amplia con la base monetaria. La estiraron un año más. Se enamoraron del cepo. Y es cierto, porque cuando hicieron la presentación, mostraron que recién la sacaban en 2026. Trovato, un trader, ya lo hemos nombrado varias veces aquí, qué felicidad, dice también en un post, qué felicidad genera vivir en un país que está excelente, creciendo, acumulando reservas, que el partido gobernante está unado por una causa común. También, pero también que a falta de noticias los medios se ocupan 24% de hablar de Alberto y Fabiola. Bueno, ahora ya no tanto, ya no tanto. Y acá tenemos los resultados financieros, volvemos a Buteler, que también lo publica. Resultados financieros con y sin estos intereses, dato en millones. Abril da un superávit de 17.409 contra un déficit de 12.593. Mayo superávit 1.183.571 versus superávit 1.010.387. Junio superávit 283.189 versus déficit 433.961 y déficit en julio 600.957 contra déficit 1.854.380. Intereses que no se registran en el resultado financiero y que de hacer el resultado cambiaría bastante. Son los intereses de los bonos cupón cero, principalmente las LECAPs. ¿Qué quiere decir esto? Que el superávit que busca el gobierno lo logra a través del maquillaje contable. Están engañando a la gente. Nunca tuvieron superávit financiero y
Estoy dudando muchísimo que hayan tenido superávit fiscal, salvo en enero, febrero y llegamos a marzo. Y hasta ahí nomás. Todo esto que se hizo fue para tratar de tener un superávit que quieren defender. Bueno, ¿qué pasa? Pasa lo que ya también dijimos acá, en otras ocasiones. Cuando vos deprimís la actividad económica y no le pasás a las provincias las transferencias y computás las transferencias como deuda flotante o libramientos impagos o alguna otra mierda de esas, ¿qué pasa? Las provincias están obligadas o se obligan a sí mismas a cortar los gastos y aumentar ingresos. Por lo tanto, generan un problema mayor, mucho mayor, a futuro en sus propios distritos. Ingresos brutos cada vez en más sectores, dice Fernando Marul, y le contesta otro trader que se llama Andy Spinelli, @bababos. Si ajustase el Estado Nacional reduciendo las transferencias de partidas, también es lógica que suban sus pretensiones de recaudación vía ingresos brutos, sumando cuotas a inmobiliarios o automotor, subiendo las bases imponibles. Caminamos hacia un Estado Nacional que va a lucir equilibrado de provincias libanizadas y pobres. Hay que volver al Estado confederal y que cada provincia administre sus recursos, expulsando los territorios provinciales del Estado Nacional la limitación de recursos económicos. Las provincias trabajan para sus pobladores y el Estado Nacional para potencias extranjeras acreedoras. Y Camaño dice, unpopular, detesto ingresos brutos, sellos y patentes, pero si parte del ajuste nacional pasa por ajustar fuerte las transferencias a las provincias y pasarle funciones y horas sin recursos asociados, medio que la suba de la presión tributaria provincial no debería sorprender a nadie. En realidad, si querés que te sorprenda, te sorprende. Omitís la primera parte de la descripción, te haces el sorprendido y deja de analizar para hacer otra cosa. Bueno, cuando vos haces estos ajustes, tenés que tener en cuenta que la plata de las provincias no te la puedes computar vos, porque se supone que la tenés que dar a las provincias. Por eso el ajuste está mal hecho, porque algún día la platita va a ir, como pasó lo de la modalidad jubilatoria, que este presidente vetó. Es un error que por ahora le creo que le va a salir bien, porque todavía la oposición no juntó los votos en diputado para los 2/3. Pero lo cierto es que los jubilados, uno paga la jubilación de ellos cuando trabaja, el que está el sector en blanco. No era explosiva la fórmula, esto fue dicho por Carlos Rodríguez, creo que también lo conté en el anterior video de cómo era la fórmula. Eran 20.000 pesos, nada, y no te generaba ningún problema en el superávit. Lo que pasa es que, ¿qué nos quiere decir el presidente cuando vetó esto? Que no tienen superávit y que cada peso acá cuenta, y va deprimiendo la economía cada vez más, porque su plan no tiene credibilidad, la tiene que deprimir para que bajen los precios, que los precios tampoco bajan. O sea, está todo mal. Tiene emisión monetaria del 6% casi. Tiene una política de depresión económica para tratar de reducir la inflación. Y tiene una política cambiaria donde quiere que todos los dólares pseudo libres, entre ellos el blue, converjan al dólar oficial que él puso a dedo. Todo maravilloso. Del mismo cepo apareció Domingo Cavallo. Advirtió que el gobierno sugiere que el cepo no se levantará durante 2025. Esto estaba en la presentación que hablemos hace un ratito. El exministro subrayó que las trabas del 7 podrían ser hasta 2026 y recomendó adelantar la liberalización y reunificación del mercado cambiario a una costa de un salto evaluatorio. La verdad es que estoy absolutamente de acuerdo con Cavallo. El problema es que no lo van a hacer, porque están muy cagados, tienen mucho miedo. Y el economista dice todo contra Milei, Caputo, la extraña conciencia de Cavallo, un gurú de Wall Street y el ex vice del BCR kirchnerista por el dólar. Argentina tiene extraño fetichismo con su tipo de cambio dólar peso argentino. Devaluó su moneda en diciembre, pero inmediatamente volvió a vincular el peso al dólar estadounidense.
La alta inflación desde entonces ha empujado el tipo de cambio real de Argentina de nuevo al nivel en que estaba antes de la devaluación. Una camisa de fuerza de crecimiento cero, dijo el ahora economista de Brookings Institute, Robin Brooks, quien tuvo varios idas y vueltas con el mismo Caputo por este tema. Acá está también lo cita más Latón, cuando ponen los gráficos, ve de pie este gráfico de monedas de tipo de cambio reales entre la moneda de Brasil, Turquía y Argentina, ver también cómo el tipo de cambio bajó, como el de Caputo y Milei por intervencionismo económico, solo lleva a la recesión y la destrucción del país. Argentina solo funciona como país barato, igual que Turquía, igual que Brasil, que son los que surgen del mercado, y no del deseo arrogante de dirigistas y estatistas como Caputo y Milei. Y el propio Lucas Romero, analista político, dice: Arriazu, si devaluamos, se acaba todo, también lo dije, y Cavallo, conviene adelantar la liberalización y reunificación del mercado cambiario, aún arriesgando un salto preparatorio. Arriazu ve el riesgo, puede salir mal, Cavallo ve la necesidad, si no lo haces, puede salir peor. Y de hecho, va a salir peor. Todo esto es con una actividad económica que no se va a recuperar. Volvemos a Buteler. Casi el 70% del Producto Interno Bruto depende del consumo. El consumo depende de los ingresos. Si mejoras en los ingresos, no hay rebote. Además, si ante los servicios básicos, Lugas reportarán el 20% del ingreso y el 50% queda menos disponible para el resto de los bienes y servicios. Entonces, queda claro que todo se va encadenando, ¿no? De una forma mucho más compleja de lo que parece. Volvemos a Roberto. Milei festeja la baja de los dólares libres, es decir, festeja un peso fuerte. Es curioso porque debe querer por una bomba al Banco Central y decir que el peso del excremento que no se veía ni para abono, festeja un peso fuerte con intervención en el mercado en el contado de liquidación, la existencia del control de cambios, el manejo de la tasa de interés del BCRA y demás políticas intervencionistas. Dudo que Milei crea que esta baja de los dólares libres sea producto de un shock de confianza en el peso por parte del mercado. ¿Cómo terminan estas intervenciones en el mercado de cambios? De la misma forma que terminan los controles de precios. The end. Y volvemos a hablar del tipo de cambio. Carlos Rodríguez, que esto sabe muchísimo. Cuando hay un tipo de cambio fijo, la cantidad de dinero es endógena. No es causal de la inflación, sino consecuencia. El numerario de la economía en este caso es el tipo de cambio, el precio del dinero. Recomiendo leer la literatura de hace más de medio siglo sobre el enfoque monetario de balance de pagos. El problema surge cuando hay dependencia fiscal. En ese caso, tanto el tipo de cambio como la cantidad de dinero bailan al ritmo de las necesidades de emisión del fisco y ambas se convierten en endógenas. En este caso, la deuda líquida del Tesoro juega un rol fundamental en el proceso de transmisión del déficit fiscal hacia los precios. El control de cambios es el peor de los males. Es como control de precios, provoca colas, esperas, coimas, favoritismos, deuda no documentada, ineficiencias, etcétera. Invita a explosiones monetarias y cambiarias, cuando el desequilibrio de los precios relativos no da más. Esto tal vez es lo más terrible del caso. Otra vez, nuestro amigo Roberto Kachanowski, el déficit financiero es mayor al que se publica mensualmente. Las razones que no incluyen los intereses devengados por las LECAPs. Esto significa que los primeros 7 meses del año no hubo superávit financiero devengado de 1,2 billones, sino que hubo un déficit financiero de 934 millones. En los 7 meses, 4 tuvieron déficit financiero y 3 superávit. El acumulado de los 7 meses es negativo. Entonces, no es tan complicado pensar que un dólar de 1.250 y una brecha cada vez más corta sea algo utópico. Casi que podría ser una escena de la película que vi hoy. Bien disparatado, pero creo que a Burton no se le ocurre semejante idea. Ya sería demasiado pedirle. Solamente pasa en Argentina, la tierra del dólar
que siempre va a estar mucho más presente en todo su esplendor, porque nosotros no tenemos moneda. Lo que el gobierno apuesta es que con el blanqueo pueda volver a cerrar la brecha y de esa forma decir a los argentinos que llueve para arriba. Y cuando uno va cayendo, puede volar tranquilamente por el cielo sin necesidad de hacer nada. Eso no va a pasar. La actividad económica, si se recupera un poco, es inflacionaria, y si no se recupera, la inflación queda estancada, la gente siente que está cara en dólares, como me pasa a mí. Yo pienso, cada vez que miraba los precios hoy de un determinado lugar, fui a Caballito, y obviamente es caro, pero veía cada cosa y miraba y lo calculaba en dólares. El viernes calculé cuánto me costaba unas papas Pringles. Las papas Pringles del tubo de 109 gramos contra Estados Unidos, 5 onzas y media, es decir, alrededor de 144 gramos. ¿Y saben cuánto estaban las papas Pringles? Están acá, $3 con un centavo. Y en Estados Unidos me ofrecían la de 5,5 onzas, es decir, 144 gramos, si mal no hice la cuenta, a $2. ¿Cómo puede ser? Después sale algún pelotudo, gilipollas, contestándole, en este caso al gordo más latón, diciendo que estábamos caros en euros, 200% en euros caros, y el estúpido le dijo, y en RAN sudafricano hay que dar 250 patadas en el culo, por pelotudo, y encima opinar de mi país sin saber un carajo de lo que pasa. Porque estos esquemas ya lo vimos en 1980 y 81, por algo está Arriazu defendiéndolo. Arriazu, que definió ese sistema de mierda de tablita cambiaria, de crawling peg, funciona si tenés los dólares para malgastarlos en esa tablita. Que acá dicen no es una devaluación, sí, son mini devaluaciones, vas devaluando de a dos, y tratar de que todo converja a 2. Converge la tasa de interés a 2, el tipo de cambio y la inflación. Y ahora quieren que las paritarias también converjan a 2. Y van a homologar aumento del 2%. 2% las pelotas, no voy a aguantarme 20.000 pesos de aumento. ¿Qué les carajo les pasa? Por suerte yo no estoy sindicalizado, pero no, 2% de aumento. Están chiflados ustedes. Quieren deprimir todavía más los salarios reales para decir después que ganamos más en dólares, sin contemplar todos los costos, como le pasa a los pobres jubilados, que ganan 5% real en dólares, y no les alcanza para comprar los medicamentos. Entonces, disparates no. Ya dije, la película de Barton es la del disparate. La actuación de Michael Keaton, de Winona Ryder, de Catherine O'Hara, de Jenna Ortega, no rompan las pelotas, ese es el disparate que nosotros queremos. Diversión, no esto no es diversión. Esto es estupidez humana y maldad y canallada, absoluta. Pero nosotros sabemos muy bien qué vivimos, cómo lo vivimos, qué hacer. Acá lo pone un tuitero, Patricio Lauda, no podemos levantar el cepo, las regulaciones ni idear el TC hasta que no se ordene la macro. El problema es que no ven que la macro está desordenada, al igual que la micro, por el cepo, las regulaciones y el mercado de cambio. El mismo pensamiento fallido que los gobiernos anteriores. Entonces, si es el mismo pensamiento, la respuesta está clara. Septiembre ha llegado otra vez.
Y pasando a las estupideces brutales que dice el presidente, ahora empezamos a hablar ya 40 minutos del asunto político que ha pasado. Apareció de nuevo la señora usando nuestro discurso. Lo voy a leer porque la verdad me dio tanta bronca. Porque esta señora cuando habla mete la pata, pero hasta el caracú, no escarmienta. Dice esta estúpida, hablar de economía diciendo cualquier cosa en los sets de televisión, escribir plagiando libros, es una cosa. Gobernar la Argentina es otra muy distinta, y de esto, por cómo están viviendo los argentinos, se ve la legua que vos no tenés ni idea. Cuando quieras, porque tiempo tenés y lo dedicás a boludear en las redes, te espero en el patio y te explico un poquito. Saludos cordiales a vos y a toda la fuerza del cielo, Dios mío. ¿Por qué dijo esto? Que si la Cristina hizo otra vez un panfleto donde dice algunas cosas interesantes y otras no. Antes de escribir esto, ella había dicho: a 9 meses de la llegada de Milei y las fuerzas del cielo, voy a poner bien la cámara, es la economía bimonetaria estúpido. Ella insiste con la tesis de Diamant. Se enamoró, antes era Basualdo su economista de cabecera, ahora es Diamant. ¿Cuál es la teoría de Diamant? Te la explico fácil. Hay un problema, o Argentina tiene un problema de restricción externa. ¿Qué es restricción externa? Falta de dólares. Argentina no produce dólares, no lo puede imprimir, los tiene que imprimir la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y en Argentina trae las exportaciones. Entonces el problema de la restricción externa es cuando nuestros precios internacionales caen, se deterioran los términos de intercambio, nuestras importaciones son mucho más caras que nuestras exportaciones y perdemos competitividad. Esa es la maldita teoría de la restricción externa, que es una poronga, no sirve para un carajo, no te explica nada. Te explica que los dólares no te alcanzan porque el modelo consume los dólares, no porque no vienen más. Vienen los que tienen que venir de acuerdo a las condiciones del mercado, pero el modelo consume dólares. No es un modelo productor de dólares, no es un modelo iniciado en iniciativa privada, sino que es el modelo comunista rusoniano inaugurado en mayo de 1810 que generó las distorsiones económicas que estamos viviendo ahora. Es un modelo que consume dólares, divisas, que no van a los bolsillos de los argentinos, que no van a los trabajadores, van a un grupo selecto de políticos y de sus acólitos, y se van y se desperdician en algo que no es productivo, que es mantener industrias protegidas, que es mantener precios diferenciados con respecto al resto del mundo, para la comida, para las energías. Así se gastan los dólares. Nada de teoría de la restricción externa. Pero ¿qué dice esta señora? A 9 meses de la llegada del gobierno de la primera experiencia global anarcocapitalista. Me gustaría levantar el anarcocapitalismo, señora. Una vez más, y como siempre, la realidad se impone sobre las teorías extravagantes, los discursos incendiarios y las frases marketineras. Miguel, el ultralibertario que en campaña prometía eliminar la intervención y el control del Estado sobre la vida de los argentinos. Hoy, en el gobierno, no solo interviene y controla, sino que además decide 3 de los 4 precios fundamentales de la economía. 1. El precio del dólar a través de la tablita de Colin Peck. 2. El precio del dinero mediante la fijación de la tasa de interés de referencia ultra negativa. 3. El precio del trabajo al fijar tope para los acuerdos salariales. 4. Solo ha liberado el cuarto precio de economía de los bienes y servicios, aunque con cierta limitación las tarifas de luz, gas y transporte todavía conservan exiguos subsidios en algunos segmentos de usuarios y el Estado sigue sin contar con datos fehacientes sobre los costos reales de esos sectores. Si a esta forma de administrar los 4 precios de economía le sumamos el ajuste fiscal, que es inconsistente e insostenible porque lo logra a partir del no pago de deudas exigibles para la administración central y del retiro del Estado de las funciones principales para la subsistencia misma del país como nación, se produce un combo letal. Y yo le digo, señora, está bien, perfecto, usted ya sabe
todo eso, y es absolutamente cierto, pero es nuestro discurso, señora, nuestro. Usted está tocando nuestros territorios. Post de alguien que se llama Juan José Amondarán, Vasco Amonda, @ Vasco Amonda. Bien mirado el opúsculo de Cristina en su análisis económico, parece guionado por Carlos Rodríguez o Diego Giacomini. Su monserga es que no es lo suficientemente liberal y es intervencionista. Por otro lado, las críticas al peronismo, que en realidad es kirchnerismo, son claras. Consecuencia de sus acciones, las expresa como si fuera un politólogo ajeno a la conducción del mismo. No tiene límite en la eterna simulación. Cristina, la verdad que estés acá no me honra. ¿Sabe que no? Fuera de mis tierras. Fuera. Son mis argumentos los que estás usando. Porque yo vengo diciéndolo desde antes de que asumiera Milei incluso. Cuando asumió dije que la situación parecía que iba a una actitud depresiva y no me equivoqué. Es el discurso que yo vengo diciendo. Vos lo descubrís ahora, porque te tuvo que asesorar algún economista para que escribieras esta bosta. Esto ya lo sabemos. No te vas a hacer ese discurso. El discurso de los liberales que no estamos con este gobierno. Que pedimos todos los putos días que salga el cepo. Y que el dólar tenga que ir a donde tenga que ir. Era mucho mejor en diciembre, ¿no? Le podemos echar la culpa a Serge. Pero Serge no está más ahora. Y ahora le toca a este gobierno hacer la devaluación. O quitar el cepo. Lo que pasa es que devaluación y quitar el cepo se vuelvan sinónimos. Se juntan demasiado cerca. Pero la realidad es que esto que vos decís, nosotros lo venimos diciendo hace rato. Y no me parece justo que vengas a buscar esos argumentos, aunque tengas razón. Vos decís de los kirchneristas, y buscate tu propio discurso. Porque encima ni siquiera haces autocrítica, hablas en tercera persona de un gobierno que perteneciste. Tan difícil es que te hagas cargo de algo. Tan complicado es. Nunca te hiciste cargo de nada en tu vida y todavía tenemos que estar soportándote a vos diciendo estas pavadas. ¿Sabes? No, te decían que vos hacías la pregunta, ¿va a dolarizar en julio? No, no dolarizó en julio. Lo que está haciendo es hacer un peso cada vez más fuerte y dejándonos en dólares culo para el norte, porque los dólares cada vez los tenemos que desembolsillar para tratar de sostener el mismo nivel de vida y no caer en la pobreza. Por lo tanto, lo que te asesoraron muy mal. Y sos incapaz, sos una autocrítica, sos incapaz de retirarte y dejar que los peronistas se organicen de otra forma. Yo le he dicho, por eso he hablado al respecto en otro video, hace largo tiempo, diciéndole a los peronistas, dejen de ser la carne de cañón de esta señora, que no los quiere, que los usa, como si fueran carnada. Vayan, los tira ahí y que los mate el diablo. ¿Entienden lo que digo? Prefiero que busquen un nuevo líder. Búsquenlo, van a encontrar ahí a alguien que está peleando. Yo lo estoy mirando, lo miro con estos ojos que Dios me dio, que puede tener éxito. Es el pelado Cuño, ese puede tener éxito. Está peleando, Quintela también, el gobernador de La Rioja. Pero Kicillof es el del fin de ella. No tiene ningún tipo de iniciativa. Y si lo van a hacer candidato, Milei está otros 4 años más. Vos lo hacés, Cristina, para ayudarlo. No te das cuenta de eso, pero lo estás ayudando. Y cuando él se prende la pelea y te dice que vos hasta mostrés el título de abogada, te está pegando en los tobillos. De la misma manera que vos le pegás los tobillos cuando hablamos de los plagios. Los plagios también, lo dije yo. Y tengo más. Todos los plagios los tengo copiados. Los tengo copiados en un archivo. Está investigado además por el periodista Alejandro Alfi.
y está también dicho por Juan Luis González, y en la revista Noticias, en la editorial Perfil, ahí está todo lo plagio del doctor Javier Milei, más la factura trucha, más todo eso. Esta discusión es de pelotudos. La verdad, te metiste en nuestros campos y hay que sacarte. Fuera. Fuera, señora. Fuera. Váyase. Déjenos que nosotros nos encargamos de eso. Usted dedíquese a cuidar a los nietos y a tratar de evitar que le caiga una tobillera electrónica. Usted sabe bien que ya a la cárcel no va, pero la tobillera electrónica es mucho más humillante que estar detrás de las rejas. Hasta ahora, su socio le ha venido cumpliendo. No sé por qué se pelea con él. Estúpidamente creerá que vuelve usted al poder, como le decía algún boludo. Salí, caminé a la calle y seguro que vas a juntar una fila. Te vas a juntar una fila que te va a hacer huevazos, te va a tirar huevazos, boludo. Te va a tirar huevazos a Cristina y a vos, boludo. No sabes un carajo de nada, estás esperanzado en una mina que no tiene ni la menor intención de salir a la calle para ser insultada. No, me quisieron pegar un tiro, como lo dijo hace poco. Bueno, está bien. Le vamos a creer en eso, señora. Me quisieron pegar un tiro. Así que muy difícil que alguien la siga. 52 minutos de video, casi 51, 39, 51, 40. Y ya vamos dejando. No hay mucho más que decir. ¿Qué sé yo? Discursos estúpidos, pajas simbólicas a los empresarios que le piden levantar el cepo, dólares desperdiciados en las cuentas de esterilización de activos, famosa cera, no me acuerdo cuál es el nombre, pero lo único que sé es que esos dólares a los circuitos productivos no van a ir. O sea, uno de los mejores blanqueos de la historia, que fue el de Mauricio Macri, justamente, el segundo más exitoso, no fue o no redundó en un gran éxito para el propio Macri. Por eso ganó Alberto Fernández y por eso después Alberto Fernández llegó esto. O sea, siempre vamos para atrás. Es tan complicado ver un panorama lindo, distinto. La inflación en la ciudad dio 4,2, eso tal vez es la buena noticia del día, y obviamente muy lejos de mi 6,3, pero antes que nada digo, bueno, me fui al carajo, ¿no? Con el coso, pero igualmente no aposté en contra, porque encontré algo bastante serio, que es del ISEPSI, así se llama ISEPSI, que es una consultora que mide la inflación en el conurbano, y captó que los alimentos subieron 6%. Por lo cual está casi cerca del 6,3 mío que ya había dicho. Y el INDEC, si da 4 o da menos, ya dijo el titular del INDEC que van a empezar a cambiar la metodología porque no les da. Básicamente no les da, o porque no tienen el suficiente peso que deberían tener. Es decir, el peso de los servicios es mucho menor en la canasta según el INDEC. Justamente acá esta gente del ISEPSI dice: la canasta de bienes del IPC INDEC está conformada por 12 agrupamientos. Uno los ve siempre en los charts que ponen en las redes sociales, específicamente en Twitter, que se aplican con diferentes ponderaciones en las 6 regiones geográficas del país en las cuales se realizan las mediciones. El INDEC elabora un IPC para la canasta de bienes de cada región y luego procesa un índice nacional, computando estas ponderaciones para cada región, que reflejan principalmente el peso poblacional de cada una. ¿Y qué toma? Alimentos y bebidas alcohólicas tiene una ponderación de 27%, bebidas alcohólicas y tabaco 3%, prenda de vestir y calzado 10%, vivienda, electricidad, gas y combustibles 9%,
equipamiento de mantenimiento del hogar 6, salud 8, transporte 11, comunicación 3, recreación y cultura 7, educación 2, restaurante y hoteles 9 y bienes y servicios varios 4. Obviamente que el propio titular del INDEC se dio cuenta de que si las tarifas suben muchísimo, la ponderación es de 9% y no es así en la canasta de bienes. Pero volvamos con la canasta básica de alimentos o la inflación en el conurbano según esta consultora. Según el reglamento mensual de precios de los 57 productos de la canasta básica alimentaria que desde el índice barrial de precios, IBP, realizamos en los negocios de cercanía de los barrios populares de 20 distritos del conurbano, en promedio aumentaron un 5,9%, 6%. Así, una familia de 2 adultos y 2 hijos pequeños, que en julio necesitaba 388.795,47 para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, un mes después necesitó 23.285 más para adquirir los mismos productos. En los 8 meses del actual gobierno, el aumento de estos alimentos llegó al 125,30%. En noviembre del año pasado, con 182.905,98, la misma familia de 4 integrantes se alimentaba adecuadamente. Este agosto tuvo que sumar 229.165,65 a su presupuesto para sostener igual dieta. Por otro lado, el valor de la canasta básica total, que además de los alimentos incluye un conjunto de bienes y servicios indispensables para el funcionamiento de la vida de las personas, subió en agosto 8,63, lo que equivale a un incremento de 51.694 pesos para que la familia no caiga por debajo de la línea de pobreza. En agosto, los productos de almacén tuvieron mayores incrementos, 8,07%, que los otros rubros, seguido por las frutas y verduras, 6,55%, y dejando relegada, como los meses anteriores, a las carnes, que subieron 2,4%. El relato del gobierno busca instalar una expectativa inflacionaria descendente que no termina de traducirse en una disminución constante. Mes a mes los resultados muestran que los precios de los alimentos no pueden mantenerse en una isla cerrada, en la que no impacten los incrementos incesantes de tarifas y saltos en el tipo de cambio que influyen fuertemente en sus costos. En este marco, la herramienta principal que sigue utilizando la Comisión Económica para contener los precios es profundizar la depreciación del poder adquisitivo de la mayoría de la población, buscando deteriorar aún más el poder adquisitivo de los trabajadores, jubilados y las familias que perciben asignaciones sociales. Y esto fue escrito por Isaac Rudnick, director nacional del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, ICEPSI. Después te dan las tablas del rubro almacén, del rubro verdulería, del rubro carnicería. Esto lo puedo dar en el siguiente episodio. Por lo menos yo voy a esperar el índice inflacionario del INDEC. ¿Qué es lo que espero del INDEC? Que baje de 4, que llegue a 3,8, 3,9 y que el núcleo no suba. Y después voy a esperar que el IPIM vuelva a caer. Había subido de 2,5 a 3,1. O sea que mi ley mira este indicador más que el IPC. Después vamos a seguir hablando de los retoques normativos que le quieren hacer al nuevo índice de precios, ya dadas las ponderaciones, que en este sentido es como tener un mapa de esta cuadra, de la cuadra de mi casa, y no tener ni idea de lo que sigue en la siguiente, ni la siguiente. O sea, tengo una foto vieja de algo que ya conozco, que ya sé, pero no tengo ni idea que hay en las cuadras siguientes. No tengo idea si hay casas, no tengo idea si hay nada. Necesitamos saber nuevos precios, necesitamos confiar de nuevo en las estadísticas oficiales del INDEC. Ahora el ICEPSI, que es un estudio privado, una pequeña caricia al alma, me dice que la inflación en lugares de cercanía, y yo no tengo por qué descreer a esta gente parece muy seria, el informe me ha gustado, me ha dicho que es 6%, y yo dije que en agosto iba a ser 6,3%. ¿Un pequeño logro? Sí, un pequeño logro, pero
Lo importante de la cuestión es que septiembre ha llegado y se está haciendo sentir. Y les aviso que lo vamos a decir. Qué bien que estábamos en el mes de mayo. Pero lamentablemente estamos acá.